Damos muchísimas gracias al Señor porque aquí también se oró por las pruebas que Conchi se tenía que hacer. Todos sabemos en la línea en la que iban. Y bueno, según tú me has contado, todo salió perfecto. Entonces se estaba orando por esto y así como se pidió oración en su momento para que las pruebas de Conchi salieran bien, anunciamos a la iglesia de que todo ha salido muy bien gracias al Señor, para dar la gloria y la honra a nuestro Dios en esta tarde, y a Él le damos este aplauso. Decimos gracias, Señor, porque Él cuida de nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Voy a pedir a los más pequeñitos si pueden ya pasar a sus clases de escuela dominical. A todos como siempre les doy la bienvenida, especialmente a las personas que están aquí por primera vez. Sé que hoy hay aquí en la iglesia personas que están por primera vez. Tenemos un chico argentino con su compañera inglesa y por ahí también veo alguna cara nueva y sé que hay algunas personas nuevas, de verdad. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora a la palabra y les pediría por favor si pueden buscar en su Biblia, si no lo vamos a proyectar aquí, Lucas capítulo 14. La lectura se ha leído ya, son los versículos anteriores a lo que yo voy a estar compartiendo en esta tarde. Lucas capítulo 14, por favor. A partir del versículo 25 voy a estar leyendo. Lucas 14, versículo 25, por favor. No sé si encima del versículo 25 hay una especie de título que no forma parte del texto, pero a veces se pone algún título más o menos para saber de qué se va a hablar, de qué se va a leer. En mi Biblia pone lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Pone eso en la tuya? ¿Sí? ¿En alguna Biblia pone algo diferente? Bueno, en la Biblia mía encima del versículo 25, entre el 24 y el 25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Pregunto. Se ve que a algunos no les cuesta mucho. ¿Cuesta seguir a Jesús? ¿Es fácil? Bueno, vamos a ver qué dice este texto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, en esta versión dice, y no aborrece. Después vamos a explicar esto porque suena muy fuerte, ya lo sé, pero para eso estamos aquí, para aprender. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. No puede. Imposible. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. Dos veces hemos leído ya la misma frase. No puede ser mi discípulo. Sigo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Lógico, ¿no? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, lea conmigo, no puede ser mi discípulo. Cuando en esta semana leía esta porción, lo primero que me llamó la atención es que en 3 ocasiones, en 3 partes diferentes, aparece la misma frase. No puede ser mi discípulo. Primera, no puede ser mi discípulo. Segunda, no puede ser mi discípulo. Tercera, cuando en la Biblia se repite algo como mínimo en 3 ocasiones,
hay que levantar bien las orejas, prestar mucha atención, porque lo que se está diciendo es muy, pero que muy importante. En la Biblia, cuando se repite algo, cuando se dice santo, santo, santo es el Señor, ¿y por qué 3 veces? Pues tiene una explicación. Cuando se dice desierto, desierto, te digo, Samuel, Samuel. Cuando se repite una palabra, un nombre, un adjetivo, un sustantivo, es porque lo que a continuación se va a anunciar, a pedir o a decir, es algo muy importante. Y no es normal que una persona hablando contigo sea repetitivo. Ya lo he entendido, ya se entiende perfectamente que no puede ser discípulo tuyo, ya está. Y ahora otra vez, y ahora por si no te ha quedado claro, ahora una tercera vez. Oye, aquí hay algo que tenemos que pararnos y preguntarnos, Señor, ¿por qué tú repites la enseñanza? ¿Por qué utilizas la misma frase en 3 ocasiones diferentes? Cuando uno comienza a leer los evangelios, te vas a dar cuenta de que los fariseos, que eran los religiosos de la época, ellos tenían sus discípulos. Y en la época de Jesús había 2 escuelas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de un tal Hillel. Y depende a la escuela, a la disciplina a la cual pertenecieras, te vestías, hablabas y te comportabas de una manera diferente. Los fariseos que eran de la escuela de Shammai eran completamente diferentes a la escuela farisea de Hillel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que su maestro fue Gamaliel, y Gamaliel era el nieto del famoso rabino Hillel. Y por eso Pablo era como era, porque los que se educaban, los que entraban en la escuela, en la disciplina de Hillel, eran de una forma totalmente diferente a como eran los otros de la escuela de Shammai. Observarás, por ejemplo, que Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio, también tenía discípulos. Una vez los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos? Luego, las oraciones que hacían los discípulos de Juan, cuando las oías, automáticamente sabías que este tiene que ser de la disciplina, de la escuela, discípulo de Juan el Bautista, porque así es la forma típica como ora un discípulo de Juan el Bautista. Es interesante notar que cuando Pedro negó al Señor Jesucristo y lo negó en 3 ocasiones, uno de los argumentos que presentó la chica que le decía, sí, tú eres uno de ellos, fue el siguiente: es que tú hablas como hablan los discípulos de ese hombre. Es decir, un discípulo, la palabra discípulo, en el Antiguo Testamento no aparece, pero el equivalente a la palabra discípulo en el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es? Hijo. Estos son los hijos de los profetas. Habéis, por ejemplo, leído en el libro de Samuel, dice la Biblia que salían los hijos de los profetas. Es el equivalente a decir, estos son los discípulos de los profetas. Eliseo vivía en Jericó, o durante un tiempo vivió en la ciudad de las palmeras, en la ciudad de Jericó. Y allí él tenía una escuela, allí él tenía a sus hijos, espiritualmente hablando, y allí él vertía en ellos su conocimiento, su experiencia. Allí les enseñaba a hablar, allí les enseñaba a orar, allí les enseñaba, en fin, a predicar, etcétera, etcétera, incluso a vivir. Por ejemplo, cuando tú estudias y lees los libros de Aristóteles, que son, por cierto, muy interesantes, el príncipe de los filósofos, como lo llamaba Maimónides, pues él lleva, digamos, en su forma de escribir, en su forma de hablar, en su forma de filosofar, él lleva características típicas de Platón, porque él fue discípulo de Platón. Platón le enseñó a Aristóteles todo lo que sabía. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo, igual que los fariseos, igual que los profetas del Antiguo Testamento, igual que Juan el Bautista, también tenía un grupo selecto de personas llamadas discípulos. Personas que se pusieron bajo su disciplina. El discípulo no elegía al maestro, sino el maestro elegía al discípulo. No es como hoy en día que dice, bueno, ¿dónde estudio?
en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Salamanca, en Oxford, en Cambridge, en Yale. ¿A dónde voy? Y depende de tu poder adquisitivo, puedes ir a un lugar o puedes ir a otro. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos no era el alumno, no era el futuro discípulo el que decidía bajo qué disciplina, bajo qué tutoría, bajo qué maestro aprendía, sino que era el maestro el que te observaba y decía: este no reúne las condiciones. Este hombre no tiene el perfil de persona que yo busco para que yo vierta mi tiempo y mi experiencia en él. Este hombre a mí no me sirve. ¿Cuántas veces he comentado la anécdota de aquel famoso orador griego que tenía una escuela donde preparaba sus discípulos? Y un día se le acercó uno y le dijo que quería estudiar oratoria con él. Y él le dijo: a ti no te voy a enseñar. Y este insistía y insistía y insistía. Y le dijo: bueno, la única forma de que te enseñe es cobrándote el doble. Y le dijo: pero ¿por qué usted a mí me quiere cobrar el doble que a estos? Dice: porque contigo tendré el doble de trabajo. Porque a ti primeramente te tendré que enseñar a que te calles. Y eso me va a llevar mucho tiempo. Y cuando aprendas a callar, cuando aprendas a oír, entonces podré empezar recién a enseñarte a hablar. Por eso me vas a dar doble de trabajo. Con estos no, porque estos vienen a aprender, pero tú vienes de enterado. Entonces te tengo que bajar los humos, y cuando te baje los humos, recién entonces podré comenzar a trabajar contigo. Los discípulos, cuando eran llamados por un maestro, se olvidaban de sus gastos. Por eso el Señor un día le dice a sus discípulos: cuando yo les llamé, os entrené, os capacité y os envié, ¿os faltó algo? ¿Os faltó comida? ¿Pasasteis frío? ¿Pasasteis hambre? Dice: no. Recordarlo. Porque el maestro era el responsable de cubrir, desde que era llamado el discípulo hasta que se graduaba, hasta que era enviado, se encargaba de cubrir todos los gastos que tenía. Y esta filosofía, este tipo de trabajo, este tipo de forma de entrenar, de preparar discípulos, hasta el día de hoy, en Israel es así. Todos estos chicos que van a las yeshivas a estudiar, la inmensa mayoría de ellos no pagan absolutamente nada, sino que el rabino, el director de la escuela, se encarga de llamar por aquí, llamar por allá, pedir subvenciones, hablar con este amigo, a escribir correos, etcétera, para recibir finanzas, fondos para los gastos del discípulo. El discípulo se relaja: mi maestro no solamente me va a enseñar, sino que se va a encargar de cubrir todos mis gastos. Así que relájense. Si yo te he llamado, yo te voy a respaldar en todo lo que tú necesites. Ahora, me llama muchísimo la atención que los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron 3 años con el Señor, y en esos 3 años ellos pudieron ver cómo el plan de la salvación se desarrollaba, y cómo lo que ellos lograron ver y oír y experimentar, ningún discípulo, ni de Juan el Bautista, ni de Gilel, ni de Shammai, ni de ningún otro maestro, jamás lograron ver ni experimentar. Porque sin lugar a dudas tuvo que ser un auténtico privilegio estar bajo la disciplina del mejor maestro, del mejor profesor, del mejor profeta, del mejor orador, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, como era nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo se le queda mirando a sus discípulos y le dice: ¿cuántos reyes y a cuántos profetas le hubiera gustado ver y oír lo que ustedes están viendo y disfrutando conmigo y no lo vieron? Es decir, tenían que considerarse privilegiados. Para ellos era todo un honor el hecho de que el Señor les fuera su maestro, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ahora, en el versículo 25 que hemos leído esta tarde, si leemos los versículos anteriores, vemos que Jesús iba dispuesto a ir a Jerusalén, y en esta ocasión no iba a celebrar una fiesta y se volvería, sino que esta vez iría a Jerusalén a morir. Como mínimo esta era la 3ª o 4ª vez que Jesús subía, según el relato de los evangelios, a Jerusalén. Y de repente él se da cuenta de que va rodeado, como dice el versículo 25, de grandes multitudes.
Miles y miles de personas. Y cuando dice aquí, volviéndose, en griego, es una expresión fuerte. Es como que se detiene, mira hacia atrás y como que les lanza un jarro de agua fría a las multitudes, a las miles de personas, como diciendo, un momento. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, y pone las condiciones y pone el listón altísimo. En otras palabras, él se da cuenta de que están como muy entusiasmados, están como eufóricos por todo, claro, los milagros que han visto. Algunos de ellos seguramente habrían sido sanados o liberados de problemas espirituales. ¿Y a dónde va el Señor? A Jerusalén, vamos con él. Y el Señor dice, un momento, para. Vamos a controlar un poco este irreflexivo entusiasmo por seguirme a mí, porque ustedes no tienen ni idea a dónde yo voy y lo que a mí me va a pasar. Así que les voy a dejar las cositas claras. Si alguien quiere ser discípulo mío, y yo les recuerdo que cuando Jesús comenzó su ministerio, llamó a 70 discípulos, y luego a 12, y luego de esos 12 hasta uno le falló, y de esos 12, pues 3 eran los que más crecieron, y de esos 3 quedó uno, el más fiel de todos, el que estuvo hasta el pie de la cruz. Él sabe perfectamente que el entusiasmo es algo muy pasajero. Él sabe que ser un discípulo de Cristo basado en una emoción, eso no llega ni de aquí a la esquina. Yo he visto muchos cristianos a lo largo de mi vida que tienen un tiempo como de gloria, se entusiasman, empiezan a leer la Biblia, empiezan a venir a la iglesia, a esta o a otra, empiezan a orar y empiezan a estudiar y empiezan a caminar, pero el entusiasmo no dura siempre, hermano. Andar por emociones y por impulsos es lo más traicionero del mundo, porque eso se va así de rápido como un día vino. Y ahí hay una gran diferencia entre un seguidor y un discípulo. El que te sigue mientras esté entusiasmado, mientras las cosas le vayan desde su punto de vista bien, sigue. Pero en el momento en el que hay un revés, en el momento en el que hay la más mínima confrontación, en el momento en el que hay el más mínimo choque, automáticamente, si te he visto, no me acuerdo. Y es que existe la posibilidad de que algunos de ustedes sean simplemente en el día de hoy, fijaros lo que voy a decir, existe la posibilidad de que algunos de los que están aquí esta noche sean simplemente seguidores, pero no discípulos. Porque las características de un seguidor y las características, el estilo de vida de uno que sigue a Cristo y el estilo de vida de uno que es un discípulo de Cristo no tiene nada que ver, es como el sol y la luna, como el día y la noche, nada que ver. Las multitudes se ofendían y se iban, las multitudes eran egoístas, las multitudes buscaban muchas veces a Cristo, como decía el Señor, ustedes no vienen detrás de mí porque han entendido quién soy yo y qué he venido a hacer, sino ustedes vienen detrás de mí y me buscan porque están enfermos, porque tienen problemas espirituales en el hogar, porque ayer multipliqué los panes y los peces, y claro, permítame la expresión, es una bicoca seguirme a mí. Pero el Señor no vino a este mundo a buscar seguidores, el Señor no vino a este mundo a buscar clientes, el Señor no vino a este mundo a buscar pelotas, el Señor no vino a este mundo a buscar personas que le sigan simplemente por recibir, sino que incluso si ustedes leen el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, que lo leímos hace unos días allí en el puerto de la cruz, el día de los bautismos, las últimas palabras de Cristo en Mateo son: id y haced discípulos a todas las naciones. No seguidores, sino haced discípulos. ¿Cuáles son algunas de las características de un discípulo? Vamos a volver a leerlas, versículo 26. Si alguno, dice otra versión, no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso si no me ama a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay 3 áreas que Jesús toca cuando habla acerca del tema del discipulado: la familia, la voluntad y el patrimonio.
En eso se resume prácticamente nuestra vida. Así de claro. Nuestra familia, todos tenemos familia, lo que somos como persona y lo que podemos llegar a tener o atesorar a lo largo de nuestra vida. Y en esa línea de flotación, en esos tres pilares fundamentales de cualquier ser humano, es donde apunta y golpea fuertemente el Señor. Y dice tajantemente, si tú amas a tu mujer más que a mí, tú a mí no me sirves. Me puedes servir como seguidor, pero nunca como discípulo. Si tú amas a tus hijos más que a mí, eres una persona que es un seguidor, formas parte del reino, pero no te puedo considerar un soldado, porque contigo no se puede contar para lo que yo realmente quiero y pretendo hacer en esta vida. Si amas más a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, en otro texto dice tierra, amigos, etcétera, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Mi pregunta es, ¿puede ser que haya algún creyente a estas alturas que ame a sus hijos más que a Dios? Me cuesta meterme en la cabeza que pueda haber un creyente que lleve años oyendo el mensaje del Señor, asistiendo a diferentes congregaciones, que todavía su familia sea en su vida lo que más ama por encima de amar al Señor y su obra. Pero tengo que reconocer que hay mucha gente así. Tengo que reconocer que hay personas que siempre quieren que la familia les apoye, y en el momento en el que papá, mamá, el marido, la esposa, el hijo, su hermano o su hermana o quien sea de su familia no le apoya, no le ríe la gracia, no está con él o con ella en lo que quiera hacer, automáticamente se le fue la fe, se le fue el gozo, se le fue la paz, se le fue el deseo de ser un verdadero y genuino discípulo de Cristo. Y es triste ver a personas que a veces ponen por encima sus deberes familiares, por encima de sus deberes y de su relación con el Señor. Jesús un día llamó a una persona, ¿y para qué lo llamó? Para convertirlo en discípulo. Jesús no llamaba a la gente para que le siguiera. La gente que siga a Cristo, le seguía a Cristo, le iban a seguir, les llamara o no les llamara. Cuando Él llamaba a alguien, era para convertirlo en un discípulo. Y si no, no lo llamaba. Dice que un día le dijo a uno, sígueme. Y mira la respuesta, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Si tú vas a la Biblia e interpretas como cristiano, como europeo, como occidental, este texto, te parece una crueldad y una injusticia que Jesucristo no le dejara enterrar el padre a este chico. Pero es que hay que ponerse en la cultura de aquella época. En aquella época los hijos varones, por supuesto las hembras sobreentendido, los hijos varones no podían salir del hogar del padre sin autorización del padre o hasta que el padre muriera. El padre era una especie de patriarca. El padre era una especie de sacerdote que velaba por la estabilidad del hogar, por la unidad familiar. Y por eso hay momentos en los que uno lee pasajes como sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. Génesis capítulo 12. ¿Sabe lo que significó para Abraham ir a su padre y decirle, Padre, Dios me está llamando y tengo que romper este nexo que nos une? Porque si sigo contigo no voy a crecer espiritualmente. Si sigo contigo no puedo heredar la tierra que mi Dios me está prometiendo dar. Por lo tanto salgo. ¿Sabe lo que significaba salir mientras el viejo estaba vivo? Que automáticamente quedabas desheredado. No hay herencia para ti. Ahora ustedes pueden entender un poquito mejor la parábola del hijo pródigo. En aquellos tiempos que Jesús contara a una audiencia de judíos, que un chico judío le dijera a su padre, dame, te exijo que me des la parte de mi herencia mientras el viejo estaba vivo, era un acto terrible, una vergüenza terrible, porque ellos tenían metido en la cabeza honrar al padre y a la madre, y aunque fueras mayor de edad, honrar al padre y a la madre, y los hijos no movían ni un dedo sin autorización del viejo, sin autorización del padre. Cuando el Señor le dice, sígueme, y este le dice, pero vamos a ver, deja que primero entierre a mi padre. No es que el padre estaba de cuerpo presente y había que enterrarlo. No. Es que el padre estaba, permítame la expresión, vivito y coleando.
El padre a lo mejor le quedaban de vida 30 años. Y lo que le está diciendo al Señor es, sí, cuenta conmigo, no te preocupes. Pero déjame que primero se muera. Y cuando él se muera, yo salgo y así salgo bien. Porque si salgo ahora, mi padre me puede decir, si te vas con una mano delante y una mano detrás, te vas sin un duro, te vas sin herencia, te vas sin derechos. Por lo tanto, déjame que te siga a mi manera, no a tu manera. Déjame que yo ponga las condiciones y no tú. Y el Señor dijo, déjalo, quédate con tu padre. Y ahí te quedas. ¿Le volvió a llamar? No. ¿Insistió? No. Porque el Señor llamó, puso la excusa de que primero quiero enterrar a mi padre y por lo tanto, con esa condición, no puede ser mi discípulo. Le dijo a otro, sígueme. Y le dice, déjame que primero me despida. Es decir, déjame que primero explique en la familia, oye, que me ha llamado un tal Jesús de Nazaret, que va por ahí haciendo milagros y tal, ustedes no lo entienden, pero yo quiero arreglar las cosas para salir bien socialmente y tal y cual. Déjalo, vete con tu padre, con tu familia, quédate con ellos, no eres apto para el reino de los cielos. Si uno dice, pero el Señor a los discípulos les pide mucho, ¿sí o no? No, a los discípulos no les pide nada, les pide todo. A los discípulos, al que quiere ser discípulo de Cristo, Cristo no le pide mucho. Cristo le pide todo. Pero claro, también hay promesas y también hay recompensas. El Señor dice, si alguien se ha atrevido a dejar una cosa por mí, yo le prometo en esta vida dar 100 veces más de lo que ha dejado por mí y en la otra vida le prometo la vida eterna. Así que una de las condiciones es que por encima de cualquier lazo familiar, tenemos que amar al Señor más que a nada ni a nadie. Y si no es así, usted es mi hermano en Cristo, por supuesto, faltaría más. Usted es un seguidor de Cristo, pero usted no es un discípulo de Cristo porque usted no está dispuesto a pagar el precio. Usted ama más a su padre, a su madre, a su marido, a sus hijos, que a la obra de Dios. Por lo tanto, usted es mi hermano, Dios le bendiga. Nos veremos en la otra vida. Pero usted no es un discípulo, usted es uno de tantos que siguen al Señor, pero no están dispuestos a ser un discípulo de Cristo. Otra condición tremenda, ahora toca otro área y dice, estamos en el versículo 29, 29 dice, no sea que después, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora habla no de la familia, no de padres, no de madres, sino ahora habla de la cruz. Y yo pregunto, ¿la cruz para qué sirve? ¿Para qué servía? Claro, yo sé que hoy en día, por ejemplo, las cruces sirven para ponerle flores en mayo. ¿Habéis visto, no? Santa Cruz, Cruz Santa, Puerto de la Cruz, la Cruz de la Cebolla, la Cruz de los Martillos, ¿no? Tenerife está todo lleno de cruces por todos lados. Y en mayo hay una competición, hay un, ¿cómo se llama? Sí, una competición, un concurso. Aquí, por ejemplo, en la avenida, ¿cómo se llama esta de La Salle? Gracias. Ponen una cruz, porque hay un colegio ahí, Colegio San Ildefonso, y ponen una cruz y los niños van, ponen crucecita. Cuando vas para el Parque García Sanabria, en la Rambla vemos un montón de cruces y van una serie de personas y van tomando nota y tal, 10 puntos, 4 puntos, suspendido, bueno, tal. Y entonces hay un premio a la cruz más decoradita. Hay gente que la cruz no participan de eso, pero por ejemplo se la ponen en el cuello. Dice, bueno, la cruz, pues yo me la pongo en el cuello. Otros se la ponen en el zarcillo. ¿No habéis visto a gente que se pone la cruz aquí en la... tendrían que poner la verdadera, en vez de la chiquitita, una grandota, ¿no? Hay gente que se pone la cruz como un tatuaje. Se tatúan, se hacen un tatuaje y dicen, no, que yo soy cristiano, ¿verdad? Me acuerdo una de las primeras veces que fui a Belén, la ciudad de Belén donde nació Jesús, conocí a un palestino, decía él que era cristiano, y me dice, mira, yo soy cristiano y tenía aquí un cacho de cruz tremendo, pero después me dice, pero mira lo que tengo aquí, y sacó un revólver, sacó una pistola y me dijo, pero esto es para matar a judíos. Digo, qué cristiano tan curioso, tan simpático, ¿no? Tremendo, ¿no? El judío que agarre, judío que mato, pero era cristiano. Los mataban en el amor del Señor. Tremendo, ¿no? ¿Para qué servía la cruz en los tiempos de Cristo? Para matar.
Nada más que para eso. A nadie se le ocurriría coger una cruz y ponerla en una sinagoga o ponerla como objeto decorativo en una casa. ¡A nadie! ¿Habéis visto esos matrimonios que encima de la cama de matrimonio, siempre en la cama del matrimonio, nunca en la cama del niño, nunca en la cama de la madre, siempre en la cama de ellos? Pero un crucifijo que el día que se les caiga encima, el día que se caiga el pedazo de crucifijo, va a haber una desgracia. Porque es un cacho de cruz tremenda ahí encima de la cama del papá y de la mamá. ¿Qué te parece, amigo? Pero la cruz en aquellos tiempos solamente servía para una cosa: para humillar, para avergonzar, para torturar y para matar a una persona. Nada más que para eso. Nada más que para eso. Terrible, terrible. Es preferible que te peguen un tiro, es preferible cualquier otro tipo de muerte, pero morir crucificado era lo más humillante, lo más doloroso, era algo terrible, terrible. Para colmo, luego ni los enterraban, los dejaban ahí que se pudrieran. No los enterraban en lo alto de montes, como vemos en las películas o en los cuadros, no. Los colgaban bien cerquita de los caminos para que la gente les escupiera y les tiraba piedras. Y para que los perros vinieran y los cuervos vinieran y les comieran y le arrancaran los ojos y trozos de carne. Así era, eso era la cruz, eso era la cruz. No era de mármol, no era de flores, sino era lo más rústico y lo más terrible que había. Y ahí, pum, te clavaban, te colgaban, ahí te quedas, amigo. Me da igual si llevas 3 horas, 4 horas, 8 horas o 20 horas, ahí te queda. El que lo crucificaban, de ahí no bajaba. Y el Señor dice: ustedes me están siguiendo a mí, pero yo les quiero dejar bien claro que yo voy a Jerusalén a morir. Pero no solamente yo voy a morir a Jerusalén, sino que ustedes tienen que tomar voluntariamente la cruz. Porque si ustedes no toman la cruz, es decir, si ustedes no estáis dispuestos a sufrir vergüenza, a ser humillados, a ser ultrajados, incluso a morir, no podéis ser mis discípulos. Bueno, pero es que yo lo que quiero es venir a la iglesia para que mi marido no me deje, no para que me maten en una cruz. Yo vengo a la iglesia pues para que mi hijo deje la droga y a veces se convierte y cambia de vida y el hombre se integra a una vida normal y tal. Yo vengo a la iglesia porque alguien me dijo que si venía aquí, pues me podían echar una mano, me daban algo de dinero, o ropita, o me conseguía una novia, o me conseguía un novio. Pero hombre, tú me estás hablando a mí de que tengo que estar dispuesto a morir. Pero es que, perdone, yo no estoy diciendo esto porque yo esta tarde no tenía otra cosa que hacer y me estoy inventando esta historia. Yo estoy simplemente repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están reflejadas en el Evangelio de Lucas y que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, yo no estoy obligando a nadie, pero si alguno voluntariamente ha decidido ser mi discípulo, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a perder el control? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? Porque la primera condición era estar por encima de aspectos familiares, pero la segunda, ¿cuál es? Renunciar. Renunciar a tus planes, a tus proyectos, a tus objetivos, a tus sueños. Ahora me voy aquí, ahora me voy allá, ahora voy, ahora entro, ahora me caso, ahora me separo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo eso? Si estás dispuesto, puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto, pues un seguidor más. Ya está. Le doy adiós, hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes, ¿qué tal? Adiós. Buena semana. Uno más del montón. Pero no es un discípulo. No es un discípulo. Por eso yo pregunto, ¿Cristo qué tuvo más? ¿Discípulos o seguidores? Seguidores miles, discípulos muy pocos. Porque seguidor prácticamente no cuesta. Vamos a ver, si cuando tú estás malo oras y el Señor te sana, ¿serías un egoísta si no siguieras al Señor, sí o no? Si cuando tú no tienes trabajo, cuando tú tienes un problema o tienes una dificultad en el matrimonio, en la economía o en el área que sea, tú oras al Señor o oran por ti, vienes un tiempo a esta iglesia o a cualquier otra y el Señor te bendice, pues hombre, es normal que tú tengas un mínimo de gratitud hacia el Señor y digas, pues gracias Señor porque me has ayudado, me has bendecido, mi matrimonio se ha restaurado, sí o no, por supuesto, pero es que no estamos hablando de eso. El tema esta tarde es seguidor o discípulo. Amigo. Primera condición, yo por encima de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, etc. Segunda condición, ¿estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a seguir en pos de mí hasta el final? Sí, bien, que no, no puede ser mi discípulo. Tercera condición, la hemos leído en el último verso, lo vuelvo a leer, dice aquí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia. Una de las explicaciones que encontré sobre esta palabra es, también se podría haber dicho,
Así pues, cualquiera de vosotros que no dice adiós, que no se despide de todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si lo material a ti te domina, si tu meta es tener en vez de ser, pues lograrás ser un seguidor, pero no un discípulo. Porque en la mayoría, no digo todos, pero en la inmensa mayoría de cristianos, su objetivo no es servir al Señor. De hecho, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hay una crisis impresionante dentro de la iglesia, y cuando hablo de iglesia me explico a nivel general, y es que hoy en día es muy difícil encontrar a una persona que esté dispuesta a servir al Señor. He conocido muchos que han estado sirviendo al Señor y por lo que sea han dejado de hacerlo. Consiguieron su trabajito, se compraron su cochecito y si te he visto, no me acuerdo. Y por aquí han pasado ya algunos. Es mucho más fácil haber estado sirviendo al Señor y dejar eso para servirme a mí mismo o a mis intereses personales que, como dice aquí, estar dispuesto a poner todo en segundo plano y decir, no, yo voy a servir a mi Señor. Y yo vuelvo a repetir lo que millones de veces me habéis oído decir. Yo ya voy a cumplir este año 55 años, Parece mentira, pero ya, ostras, 55 años, yo digo, madre mía, si el otro día tenía 19. Pues sí, 55 años. Y yo me convertí, pues, con 17, a punto de cumplir 18 años. Y hay una cosa que mira que yo he preguntado, le he preguntado a pastores, lo he preguntado en iglesias, lo he preguntado en América, lo he preguntado en Europa, lo he preguntado por todas partes y todavía nadie me ha dado una respuesta que me deje satisfecho. ¿Sabes qué les he preguntado? ¿Cómo es posible que si nosotros los cristianos decimos que el haberme encontrado con Cristo, el haber sido perdonado mis pecados, el haber nacido de nuevo es la experiencia más grande, gloriosa y maravillosa de la vida? Pregunto, ¿sí o no? ¿Estoy exagerando? Porque ser madre tiene que ser una experiencia tremenda, pero hay una experiencia aún más grande que esa, y es la de ser un hijo de Dios, sobre todo para los que hemos venido de la calle. Cuidado, que no le quito mérito a los que han nacido en el Evangelio de familias cristianas, lo cual es una maravilla y un privilegio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la palabra. Cuidado, ya me hubiera a mí gustado, pero el Señor tenía otro plan para mi vida. Pero los que hemos venido de la calle y hemos estado revolcándonos en la basura con los demonios y nuestra vida ha sido un desorden desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, hermanos. De rebeldía, de soberbia, de ira, de millones de cosas. Y nos hemos encontrado con Él. Yo no he tenido otra experiencia en mi vida más grande, más satisfactoria y más maravillosa que haber conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Ninguna. Mira, aunque te metas toda la coca por la nariz que tú quieras, aunque te pinche lo que quieras, aunque haga lo que te dé la gana, ninguna experiencia en esta vida es tan satisfactoria y tan genuina como nacer de nuevo y encontrarte con Cristo. Ninguna. Porque cualquier otra experiencia se acaba. ¿Sí o no? Hermano, aquí hay gente que tiene más experiencia que yo en lo que estoy diciendo. Y te pueden decir, yo me ponía por la mañana y cuando llegaba unas horas o a la tarde, otra vez tenía que volver a las andadas. ¿Por qué? Porque no hay experiencia que dure y dure y dure y no se acaba. Pero con Cristo sí. Con Cristo voy de una gloria a otra, de una victoria a otra, de una bendición a otra, de un triunfo a otro. Y eso de no, el primer amor lo tengo hoy. El primer amor lo tengo hoy. No, eso era cuando te convertiste. Bueno, me convertí y ahora yo amo más a Cristo hoy que cuando tenía 18 años, hombre. Porque ahora lo conozco mejor todavía. Yo amo más hoy a mi mujer que cuando la conocí. Bueno, es que cuando me casé con ella ni la conocía. Yo creo que ella se enamoró de mí porque no me conocía. Yo me enamoré de ella sin conocerla, pero yo digo que ella se enamoró de mí porque no me conocía, porque luego me conoció y dice, madre mía, menudo callo me tocó. Pero con Cristo, hermano, es que no hay otra experiencia en mi vida. Me han calumniado, me han criticado, me han robado, me han hecho de todo. Pero como yo sé en quién he creído, hagan lo que hagan o digan lo que digan, a mí no me afecta. Bueno, me afecta como persona, pero mi relación con Dios es indestructible.
Porque yo no conocí a Cristo en un hogar cristiano de una abuelita, de un abuelito que era cristiano. Yo ni siquiera leí la Biblia para convertirme. Yo entré a una iglesia a robar. Yo entré a una iglesia endemoniada, enfermo y desordenado. Y le dije, yo no creo en Dios, yo no creo en curas, yo no creo en pastores, yo no creo en nadie. Pero si tú existes, quiero que me ayudes, que me liberes, que me cambies y que me pongas patas arriba. Y el Señor lo hizo. Y esa experiencia es la más grande del mundo. Si esa es la experiencia más grande que predicamos y proclamamos, ¿cómo es posible que no dediquemos la vida entera a decirle al mundo que esto es lo que el mundo necesita? Es lo que no entiendo. Yo no me veo, con todo mi respeto, haciendo otra cosa, trabajando. ¿Para quién voy a trabajar yo? Yo solamente trabajo para mi Dios, porque mi Dios trabajó para mí y yo voy a trabajar para Él todos los días de mi vida. Porque para mí lo más grande, Dios me cambia, Dios me libera, Dios me transforma y ahora salgo y me voy a dedicar otra vez ¿a qué? ¿A qué me voy yo a dedicar? ¿A qué voy yo a dedicarme? Ya nada me llena, ya nada me satisface. Me acuerdo una vez en Galicia, hace muchos años, en una boda, estaba allí el presidente de la Xunta de Galicia. Y se me acercó y me dijo, con el pico que tú tienes, me dijo así. Así me dijo. Me habrá confundido con un pájaro o algo, ¿no? Dice, con el pico que tú tienes y con la gente que tú conoces, tú nos podrías ayudar mucho. Además estaban de campaña el PP en aquella época. Dice, tú nos podrías ayudar y ganar mucha gente con ese pico que tú tienes. Y tengo un amigo que es político en Las Palmas que siempre que me ve me dice, yo, Manolo, de verdad, ¿cómo me gustaría a mí engancharte y ponerte ahí en los mítines para que nos convenzas al personal y los voten? Digo, pues lo llevas crudo, amigo. Y me ofrecían y te damos esto y no sé qué, no sé cuánto, que no me tientan lo que me ofrezcan. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no tengo ninguna envidia de esos que se dedican a eso, sino todo lo contrario. Muchas veces siento hasta vergüenza de los políticos que nos tienen que representar y lo que hacen es que nos hacen pasar vergüenza ajena, tanto dentro como fuera de España, sinceramente. Entonces, cuando el Señor está llamando a esta gente, no los está llamando para entretenerlo. Bueno, venga, vamos a orar. Venga, recibe. Uy, se cayó ayer, recibió, gloria a Dios. No. Voy a Jerusalén a morir. ¿Quieren venir conmigo? Hoy en día hay mucho juego, mucho circo dentro de las iglesias evangélicas. Hay gente que va a las iglesias evangélicas a reírse. Yo he visto cultos por internet, que ya no, apenas los veo, pero en su época estuve viendo gente que va a la iglesia y dice, ¿por qué viene usted aquí? Ay, porque lo paso bien. Viene amargado, viene triste, viene que le duele la artrosis, le duele la cadera, le duele la artritis, le duele la oreja, le duele de todo. Y entonces llega el pastor, le pone la mano, se cae patas arriba como la cucaracha, se pone a reír. ¡Ah! 3/4 de hora, gloria a Dios, Dios te bendiga, venga para casa. El siguiente. No ora, no busca a Dios, no lee la palabra, no tiene ni idea de la palabra del Señor, no gana a nadie para Cristo, pero estoy lleno del Espíritu Santo. Ya. Eso no es lo que quiere el Señor hoy en día. No estamos en esa línea, no estamos. Yo podría estar en esa línea, yo podría estar, como que no, pero no voy a entrar en ese juego. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que el Señor está buscando son gente que quiera ser discípulos de Jesucristo y no solamente seguidores. Y un discípulo es una persona que está dispuesta a sacrificarse. Yo pregunto, mira, yo apunté aquí esta tarde estas preguntas, las voy a hacer ahora. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por el Señor y por su obra? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos? Porque seguro que más de uno en esta tarde aquí ha estado o está trabajando en un lugar donde no te están pagando lo que tú te mereces. ¿Sí o no? Gracias por ese amén. Seguro que alguno de ustedes está trabajando y no le han pagado lo que tú mereces. O te dijeron que ibas a trabajar 4 horas y te están explotando y te ponen a trabajar 8. Incluso algunos son empresarios cristianos que se vienen a las iglesias a contratar a hermanos porque saben que son fieles y son buena gente y se callan y no van a tener problemas con ellos ni con ella. Y van de cristianos y los contratan hermanos en Cristo y luego los explotan y no les pagan lo que le habían prometido dar y se llaman cristianos. Seguro que hay alguna persona aquí que está trabajando en ese trabajo porque no te queda otro remedio. Porque si fuera por ti hace años que te habrías largado de ese sitio, ¿sí o no? Y yo digo, ¿cómo aguanta la gente tú? ¿Cómo aguanta humillaciones si llega el jefe y te dice, no, esto no me gusta, quítalo otra vez y me lo pones para allá? Pero si estabas un rato aquí, no puedo, me lo quites y me lo pones allá. Y te callas la boca. Y a veces qué poco aguantamos por el Señor, ¿verdad?
Qué poco aguantamos, qué poca resistencia tenemos por el Señor. Aguantamos humillaciones, aguantamos que no nos paguen lo que nos corresponde. Las vacaciones. Usted me dijo que iba a tener vacaciones. No, pero te lo dije, pero eso olvídate, no se puede ahora. Pero por lo menos me las va a pagar. Sí, en agua y en Coca-Cola te las voy a pagar. No hay vacaciones, pero no me va a hacer contrato. Cristianos contratan supuestamente a creyentes y no los tienen ni contratados. Eso es un delito, hombre. Eso no puede tener la bendición de Dios. Y lo hacen, y lo hacen. Y la gente aguanta. Y yo digo, ¿cómo somos capaces de aguantar los seres humanos tanto? Y después por el Señor no aguantamos nada. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos los cristianos del siglo XXI a sufrir, aguantar por el Señor y por la causa y por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? La segunda pregunta que me hacía, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a algo o a alguien por amor a Dios si Él nos lo pide que lo dejemos? Ay, amigo. Conocí una vez a un chico que decía, yo estoy dispuesto a obedecer al Señor, si me manda a la China a predicar, si me manda a la selva a predicar, yo voy, pero a mí que no me pida que deje a mi novia. Porque con lo que me costó conseguirla, si ahora me pide que la deje, que se busque a otro. Así me decía, y estaba tan pancho el tío. Para él era su tesoro. ¿Qué te parece? Hace muchos años yo leí una anécdota de unos misioneros que fueron a una tribu y predicaron, y la gente se convirtió y entendió el evangelio, pero el jefe de la tribu no quería romper sus dioses, sus ídolos. Y mira que le hablaban y le abrían la Biblia y le explicaban, pero este no quería. Y un día el hijo del jefe de esa tribu llegó y rompió el ídolo del jefe de la tribu, del brujo. Y cuando abrió esos muñecos de madera, por dentro eran huecos y estaban llenos de oro. Y ahí dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está tu corazón es donde está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sueñas para Dios? ¿Sueñas con servir al Señor? ¿Sueñas con darle más de tu tiempo? Este 2016 va a ser igual que el otro. Quejas y quejas y quejas, y no tengo esto, y no tengo lo otro, y no tengo tal, y no tengo cual. Yo dije al principio de año, en el primer mensaje que da aquí en la iglesia, que si tú escoges la queja, escúchame bien, al final de año me darás la razón. Si coges el camino de la queja, tendrás muchos motivos durante todo este año para seguir quejándote, porque es el camino que usted ha escogido, el de la queja. Pues toma, para que te sigas quejando. Pero si tú has escogido a primero de año y escoges en esta tarde el camino de servir, de agradecer, de ser bendecido, el Señor te dará millones de motivos para ser agradecido y ver la grandeza del Señor. Y aquellos reveses y aquellas cosas que aparentemente parecen negativas, al final te vas a dar cuenta de que aquello aparentemente negativo fue una bendición, no una piedra, sino fue una bendición que Dios puso en tu camino, simplemente que no sabía discernir, no sabías leer la circunstancia que te estaba pasando. Yo lanzo una pregunta esta tarde y les digo a todos ustedes, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Discípulos o seguidores? Sin que ustedes me respondan, yo ya sé. ¿Cuántos discípulos o cuántos quieren ser discípulos y cuántos han decidido seguir siendo seguidores? Yo les voy a pastorear igual a todos, créanme. No voy a tener mayor consideración con los que quieran ser discípulos, después de dar esta breve explicación, que a los seguidores. No, yo les voy a tratar exactamente igual a todo el mundo. Pero lo que quiero que sepas, que lo que el Señor quiere hacer de nuestras vidas, no son domingueros, calientabancos, gente que viene a recibir. Lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros, porque discípulo no se convierte uno de la noche a la mañana, esto es un proceso, esto lleva años, pero por lo menos la intención hay que tenerla, por lo menos. Si usted quiere ser discípulo, vamos a esforzarnos, porque yo también lo quiero ser, y vamos a esforzarnos, y vamos a estudiar, y vamos a aprender, y vamos a hacer lo que podamos, para poder llegar a final de año y decir, Señor, por lo menos estoy en la escuela del discipulado de mi Dios, de mi Señor. Pero si usted no quiere ser discípulo, usted quiere seguir siendo, pues eso, pues entra, sale, hola, ¿qué tal? Hola, hermano, todo, hoy qué bonito, qué bien. Muy bien, no hay ningún problema. Pero yo le digo, con el amor del Señor, no sabe lo que te estás perdiendo. Porque las mayores bendiciones, la relación más profunda que el Señor tiene, no la tuvo jamás
con los seguidores, sino la tuvo con sus discípulos. Un día, y termino, les dijo el Señor, escúchenme bien, a ellos, a los que me siguen, yo a ellos les hablo en parábolas. Y les dijo algo que les dejó, como diciendo, como a lo mejor a algunos de ustedes les dejará también, para que oyendo no se enteren y para que viendo no vean, como diciendo, pero Señor, yo a ellos les hablo por parábola, yo los entretengo a ellos, pero yo sé positivamente de que ellos son seguidores míos, pero en cuanto vengan los problemas, en cuanto vengan las pruebas, en cuanto venga la persecución, todo esto que veis, se volatiliza esto, no va a quedar ni uno. Prueba de ello, que el Señor Jesucristo cada vez se fue quedando con menos y menos seguidores. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaban aquellas multitudes que hemos leído esta tarde que le seguían? Bueno, si yo vine para ser sanado y ya estoy sanado, ¿para qué tengo que seguirle más? Si yo tenía un hijo endemoniado y lo llevé al Señor, el Señor le echó fuera al demonio a mi niña o a mi niño, pues ya está, yo no venía más que para esto. Y si yo tenía una hija que se me estaba muriendo, como la hija de Jairo, y el Señor vino y me la sanó, o mejor dicho, me la revivió, pues ya está, yo ahora yo sigo lo mío, yo soy maestro, yo soy rabino de una sinagoga, y ya está. Pero los discípulos fueron los que dejaron temporalmente a sus mujeres, a sus redes, sus barcas, sus padres, sus familias, y sirvieron al Señor. ¿Sabéis los nombres de las multitudes? Decidme 10, 15, 20 nombres de personas que le seguían en la multitud. No podemos decirlo, pero podemos decir nombres de discípulos. Claro que sí, porque esos son los que aguantaron hasta el final. Y si os metéis ahí en como me dijo alguien, en el maestro Google, vais a encontrar cómo murieron los discípulos de Cristo, torturados la mayoría de ellos como mártires por la causa del Señor. Y si hoy tú y yo estamos aquí, se lo debemos no a las masas, a los seguidores que le seguían hace 2000 años, sino a los discípulos que escribieron la palabra y nos transmitieron toda esa información hasta el día de hoy. Y si el año que viene, o dentro de 10 años, o dentro de 15 años, solamente Dios lo sabe, ya no estamos aquí, lo que quede de este trabajo, lo que quede de este ministerio se deberá no a los que eran seguidores, porque el seguidor no se reproduce, pero el discípulo sí se reproduce. El seguidor solamente piensa en él mismo. Mi casa, mi coche, mi trabajo, mi tal, mi cual y mi no sé qué. El discípulo se reproduce. El discípulo no es una burbuja, sino que el discípulo enseña a otro a predicar, a cantar, a tocar. Yo siempre le he dicho, cada músico que está aquí en esta plataforma tiene que reproducirse en otro. Armandito tiene que enseñar a otro a tocar la batería igual o mejor que él. Y el de la guitarra, y el del bajo, y el de la trompeta, o el del teclado, o lo que sea. Y tenemos que reproducirnos. Marcos, el pastor del Puerto de la Cruz, es mi hijo espiritual, yo lo he parido en el Señor. Y la obra sigue adelante, no por los seguidores, sino por los discípulos. Y aunque Anderson ya venía convertido a Venezuela, donde ha crecido y donde ha madurado, y donde se ha convertido en un verdadero discípulo, ha sido aquí, en esta congregación, ¿sí o no? Y él tendrá que preparar a otro, y él tendrá que transmitir el relevo a otro, porque el discípulo es la persona que tiene visión del mañana. El seguidor no, el seguidor con tener hoy la papa, la comida, la ropa y el trabajo, no piensa nada más. El discípulo dice, Señor, y mañana, y estos niños que están ahora en la escuela dominical, ¿y quién va a ser el pastor de esta iglesia dentro de 25 años? ¿Quién va a ser? El seguidor ni piensa en eso. A mí qué me importa, yo qué sé quién va a ser, pero a mí sí me preocupa eso. ¿Y quién va a ser los próximos músicos? ¿Quiénes van a ser los que van a mantener la obra de Dios y van a seguir adelante predicando la palabra? Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. No una mentalidad cerrada de mi casa, mi familia, mi niño, mi casa, mi móvil, mi ordenador y ya está. No, mi hermano, abra la mente en este año. Hay mucho campo para cada uno de nosotros. No pierdan el tiempo, prepárense. Sean verdaderos discípulos del Señor. Y si eres discípulo del Señor, yo te digo, nada te faltará. A los seguidores les faltan muchas cosas, por eso seguían a Cristo. Por eso seguían al Señor. Porque como no tenían que ir al Señor. Pero no dijo el Señor que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quiénes dieron de comer a las multitudes? Algunos dirán Cristo, sí, pero ¿a través de quién? Dice que partiendo los panes y los peces, se lo puso delante de los discípulos y les dijo, ahora vosotros, dadles de comer.
Así que, amados hermanos, hay cosas que tú llevas dentro que aún no has sacado fuera. Hay cosas que tú llevas dentro en tu corazón que tienes que manifestarlas fuera. Así que no te conformes con venir solamente los domingos. A mí me gusta muchísimo. Yo cuando veo a los chicos a Tarek y cuando veo a todos ustedes venir, para mí es una alegría tremenda. Y yo muchas veces estoy predicando, bueno, la mayoría de las veces estoy predicando y más que viéndoles a ustedes estoy pensando en los que no vinieron. Porque es así. Y estoy hablando con uno y estoy mirando para otro lado, porque es así. Porque el pastor mira para todos los lados. Pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que todos y cada uno de ustedes se conviertan en auténticos discípulos de Cristo. Porque el discípulo no le va a faltar de nada, porque el maestro cuida de cada uno de sus detalles. Y yo puedo dar como testimonio que en los 35 años que voy a hacer este año, el 31 de mayo, recuerden esta fecha, el 31 de mayo, este año, este que está aquí, ha estado en este país sirviendo al Señor a tiempo completo junto con Elena, 35 años a tiempo completo en la obra del Señor. Algunos pastores en Tenerife me preguntan, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Cómo es posible que llevemos un año, o 10, o 15, o 20, y aún no podamos ni con esto? Digo, porque yo sé en quién he creído. Y cuando una persona se convierte en un discípulo de Cristo, se olvida y se relaja completamente de los detalles. Habrá tiempos de abundancia, habrá tiempos de escasez, pero da igual. El Señor está comprometido con sus discípulos en suplirle todas sus necesidades. Eso es lo que dice la palabra. Si tú te la juegas por Él, si tú dejas algo por Él, 100 veces más te dará el Señor en esta vida y en la otra vida, la vida eterna. ¿Sabéis quién es la persona más bendecida de esta iglesia? ¿Quién es el que más bendiciones recibe en esta iglesia? Sí, Señor. Yo soy la persona más bendecida de esta congregación. ¿Pero sabéis por qué? Porque soy una persona que he puesto todo mi tiempo, mi vida y mi energía en las manos del Señor. Claro, esto te la juegas, amigo. Porque si viene gente, amigo, y si no viene gente, y si te apoyan, y si no te apoyan, pero es que yo sé en quién he creído. Y cuando tú sabes en quién has creído, te da igual si vienen 20, si hay 4 millonarios entre nosotros, o todos no tienen ni los pobrecitos ni para comer o para dormir, da igual. El Señor protege y cuida la vida de sus hijos y de sus discípulos. Y no te olvides que la Biblia no la escribió ningún seguidor.
La Biblia está escrita por los discípulos de Cristo, los que dieron a los demás lo mucho que habían recibido durante el tiempo que estuvieron en los caminos del Señor. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. ¿Discípulo o seguidor? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decir: ¿cómo no voy a ser discípulo de mi Dios? ¿Cómo no voy a ser un discípulo de mi Señor? Si tú me lo has dado todo, Señor. ¿Seguidor? Hay seguidores de futbolistas, hay seguidores de cantantes, hay seguidores de actores de cine, de teatro. Pero Cristo lo que está buscando son hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos del Señor. Y eso es lo que queremos en esta tarde, pedirte que nos dé fuerzas, porque vamos a intentar, Señor, con tu ayuda y con tu respaldo, ser discípulos tuyos, Señor. Queremos renunciar a todo lo que tengamos que renunciar. Queremos renunciar, Señor, a todo aquello que aparentemente nos pueda producir algo de seguridad en la vida. Pero tú nos has demostrado que la única seguridad en la vida es Cristo. La única seguridad, a lo único que verdaderamente podemos agarrarnos y confiar sin miedo a llevarnos una desilusión, un palo, es a ti, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos, todos los que estamos aquí, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a convertirnos cada día en fieles discípulos tuyos. Tú has hecho maravillas entre nosotros, Señor. Tú has hecho milagros, señales, prodigios. Eso el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saber lo que tú has hecho en nosotros. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Un hombre tenía una vez un problema tremendo en su cuerpo. Dice la Biblia, yo sé que suena fuerte, pero no es una exageración. 2000 demonios. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Miles de demonios. Cuando fue liberado, cuando dice la Biblia que recuperó su juicio cabal, cuando ya se vistió y estaba ya bien, le rogaba encarecidamente al Señor, Señor, quiero ir contigo, quiero viajar contigo. El Señor dijo, no, en esta región a mí no me han querido ir, en esta región me dicen que me vaya, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Podía haberle dicho, ven, sígueme, un seguidor más. Nadie se hubiera enterado del pedazo milagro que el Señor hizo por él. Así que en vez de ser un seguidor más, y venga a engordar, y venga a engordar, y venga a engordar, vete a tu región, a Gadara, y a todos los que conozcas, cuéntales lo que yo he hecho por ti. ¿Y cuántos se habrán convertido al Señor? No a través del testimonio de Cristo, que no lo dejaron hablar, sino a través del testimonio del famoso ex endemoniado gadareno, porque no fue un seguidor, sino fue una persona que reprodujo el milagro en su vida, en otras vidas.